Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Son 60 minutos en los que Dios habla a tu vida. Conoce a Jesús para la salvación de tu alma. Aprende a seguir y caminar en esta serie que llevamos hoy para ti. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por... ¿Qué tal? Muy buenas noches, querido Radio Escucha. Ya estamos con ustedes. Hoy es viernes 1 de agosto del 2025. Se está pasando el tiempo rápido, ¿verdad? El tiempo no para, el tiempo va rápido. Y por eso la necesidad de comprender más la palabra de Dios, porque los tiempos pues cada vez se acercan más a lo que la Biblia habla, ¿verdad? Lo que la Biblia dice. Pero hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a tomar en cuenta hoy lo que pasa en nuestra vida diaria, ¿verdad? Nuestra vida cotidiana. Pero antes de comenzar con el tema, me gustaría mandar un saludo por ahí a nuestro hermano Rafa, que se encuentra ya en La Piedad, en su casa. La semana pasada estuvo con nosotros, pero el día de hoy está allá en su casa en La Piedad y está escuchando también la radio, ¿verdad? Aquí en vivo desde la cabina de Lázaro Cárdenas. Igual para todos mis hermanos de las iglesias bíblicas de Michoacán y todo aquel que esté escuchando en su automóvil, en su trabajo. Para Hortensio también le mando un saludo a Hortensio, que siempre nos escucha ahí desde su trabajo también, un hermano fiel también al Señor. Un saludo, mi hermano Hortensio, y un abrazo también para todos mis hermanos, para Francisco Cabello, para Simona Cabello, para José Cabello, y pues para todos mis hermanos de las iglesias bíblicas, de las iglesias cristianas, iglesias de aquí de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Nuestra familia en Cristo. Y pues para todos, querido Radio Escucha, hoy vamos a tener un programa pues edificante. El Señor y su palabra siempre nos edifican, siempre hay cosas que aprender, siempre podemos caminar con más sabiduría, porque su palabra nos llama a cómo dirigirnos, ¿verdad? Nos dice cómo dirigirnos. De manera que hoy vamos a tener un tiempo muy edificante desde esta cabina, ¿verdad? Para ustedes. También un saludo para mi hija, que está con su radio también desde ahorita ya escuchando la radio, ¿verdad? Dios les bendiga, a mi esposa y a todos. Un saludo por allá, un abrazo también. Bien, pues hoy vamos a estar basados a Juan 6, 16 al 21. Si alguien quiere apuntar, si alguien está atento a las citas bíblicas, puede corroborar después o puede apuntarlas. Vamos a estar en Juan 6, 16 al 21. Y le voy a dar lectura para poder comenzar con esta exposición de este día. Dice, literalmente en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, dice: Jesús anda sobre el mar. Es un acontecimiento muy importante que sucedió cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, y vamos a explicar cómo y qué pasó con estos hombres que estuvieron en esa tormenta, en ese día. Dice que Jesús andaba sobre el mar, como título, pero dice que el versículo 16 dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando a una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Bien, el título de este mensaje como tema: nuestra fe será probada, pero Jesús traerá la paz a nuestras vidas. Fíjese lo que vamos a exponer hoy. Nuestra fe será probada. Si tú te dices ser cristiano, si tú eres cristiano, si tú has caminas con fe o por la fe, nuestra fe será probada.
pero Jesús traerá la paz a nuestras vidas. Hoy quiero hablarles de un tema que resuena en el corazón de cada uno de nosotros: la prueba de nuestra fe. En el caminar cristiano no estamos exentos de desafíos. La vida a veces se asemeja a un mar embravecido con olas de dificultad que amenazan con hundirnos. Perdemos trabajos, enfrentamos enfermedades, experimentamos la pérdida de seres queridos y nos sentimos abrumados por la incertidumbre del futuro. En esos momentos es fácil preguntarse: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Así es, querido Radio Escucha, si tú eres cristiano, tu fe será probada. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. No nos engañemos pensando que seguir a Cristo nos garantiza una vida sin problemas. Al contrario, el camino de la fe a menudo nos conduce a través de valles oscuros y montañas espinosas. Pero presten atención, no nos detengamos en la prueba. No nos concentremos en el dolor. No permitamos que la desesperación nos consuma, porque es la prueba cuando Jesús aparece. Es en la prueba cuando Jesús aparece. En el momento de mayor oscuridad, cuando creemos que ya no podemos más, es cuando la mano de Dios se extiende para sostenernos. Y si tú que me estás escuchando aún no eres creyente, clama a Él y sin duda alguna, Él te responderá. Bien, pensemos en la historia de Pedro caminando sobre las aguas, un acontecimiento que pues casi la mayoría conocemos, ¿verdad? Jesús caminó sobre las aguas mientras tenía los ojos puestos en Cristo. Los ojos estaban puestos en Jesús y Él empezó a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Mientras tenía la seguridad en Cristo, Él pudo mantenerse a flote. Pero cuando el miedo y la duda lo invadieron, al ver la fuerza del viento y las olas, comenzó a hundirse. ¿Qué hizo Pedro? Clamó y dijo: Señor, sálvame. Y Jesús inmediatamente extendió su mano y le tomó. ¿Cuál es tu reacción en medio de la tormenta? ¿Quién es tu refugio en medio de la tempestad que vivimos en nuestra vida? La salvación trae paz cuando Jesús viene a nuestro encuentro. No debes de temer, más bien recíbele con gusto, porque Él llegará en el momento justo para llevarte a pisar tierra firme en medio de esa tempestad que tú y yo no podemos vencer en ninguna manera. Cuando Cristo llega a tu vida, la tormenta se calma. Quiero aclarar algo importante. En la mayoría de las ocasiones, quiero que escuche esto, querido oyente, querido radioescucha, en la mayoría de las ocasiones, la tormenta tal vez no se calme. En la mayoría de ocasiones, tal vez la tormenta no se calme, pero el que se calma es el corazón del hombre. Esto es importantísimo. En la mayoría de ocasiones, la tormenta tal vez no se calme, el que se calma es el corazón del hombre. Hay paz en el corazón. La persona que pone su fe en Jesús, sabiendo que Él es poderoso para resguardar a quien en Él ha confiado, Él guarda su corazón. ¿A quién acudes? Hay una pregunta importante. ¿A quién acudes cuando la tormenta te acecha en la tempestad de la vida? ¿A quién acudes cuando vienen los problemas? ¿En quién te refugias? Lo que veremos a continuación es que nuestra fe será probada en la barca de nuestra vida. En la barca de nuestra vida. ¿Qué fue lo que pasó en este acontecimiento con los discípulos del Señor? Vamos a poner el texto en contexto, para poder continuar fielmente en lo que el discípulo Juan quiere llevarnos a comprender en estas citas que leí ahorita. Juan 16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. ¿Dónde estaban los discípulos cuando anocheció? Ustedes se acuerdan que un poco antes que oscureciera, los discípulos del Señor habían presenciado un acto milagroso que sin duda los llevaría a confirmar la grandeza de Dios, y supieron quién era el que estaba con ellos. Y si todavía les quedaba duda de eso, los discípulos habían presenciado un acto tan milagroso
el cual los había dejado a todos sorprendidos. Alimentó a más de 5,000 hombres, a mujeres y a niños. Algunos teólogos dicen que fueron alrededor de 20,000 personas las que fueron alimentadas. Escuche bien, porque solamente contaron a 5,000 varones, y cada varón, o la mayoría de ellos, tiene una esposa, algunos más de un hijo, algunos me imagino que tenían 3 a 5 hijos, o tal vez hasta 10, porque eran familias grandes en aquel tiempo. Recuerdan, no tenían control natal en ese tiempo, y todo se estaba procreando, no había tanta gente en la tierra. No tenían ni luz eléctrica, no tenían radio, no tenían instrumentos electrodomésticos, mucho menos televisión, no tenía ni calles pavimentadas, ¿verdad? Había una familiaridad más firme en ellos. Pero hermanos, nosotros vivimos en un tiempo confortable, ¿verdad? Pero esto será tal vez en otro tema para otra ocasión. De manera que todas estas personas fueron alimentadas con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Fíjense, cuando Jesús los metió a la barca, ellos acababan de presenciar este milagro tan grande que había sucedido. Y dice que fueron alimentados con 2 panes y 2 pececillos. No eran tiburones, no eran robalos o simplemente peces, sino que eran pececillos pequeños. Y con estos 5 panes y 2 pececillos fueron alimentados toda esta cantidad de personas. Era alrededor de 20,000 personas, contando hombres, mujeres y niños, más o menos. Acabando esto, los discípulos, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Esto nos deja ver que su fe en él todavía no estaba tan firme. A pesar de que presenciaron todos los milagros que él ya había hecho, todavía dudaban si era el Mesías o no. Su fe sería afirmada. Alguien dijo: la salvación trae satisfacción, pero Jesús no iba a ser rey de un grupo de personas interesadas solo en llenar sus estómagos, ¿verdad? Porque por eso le buscaban algunas gentes. De manera que, querido radioescucha, despidió a la multitud y envió a los discípulos al otro lado del mar, sabiendo plenamente de antemano que la tormenta se avecinaba. ¿Cuán similar a la iglesia de hoy estamos batallando contra las tormentas de Satanás? Pero nuestro Señor está orando por nosotros en el monte, y un día vendrá para traernos paz por completo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes me gustaría compartir con ustedes los números de cabina de aquí de la radio, para que tengan la oportunidad de poder mandarnos un mensaje o de hablarnos o poder conectarse con nosotros para cualquier necesidad. El número de cabina es el 753-53-71701. 71701, para que puedas llamar audiblemente. Y si tú quieres mandar un mensaje simplemente por WhatsApp, pues puedes hacerlo al 753-177-54. 177-54, y con gusto contestaremos tu mensaje. Bien, pues vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Jesucristo basta, ¿verdad, querido Radio Escucha? Bien, ya estamos de nuevo al aire con ustedes. Les saluda como todos los viernes su amigo y servidor Marcos Baltasar Díaz, deseando en Dios se encuentren todos bien. Y pues hoy estamos con un título importante. Bueno, como siempre, la palabra de Dios es importante, ¿verdad? Y el título de esta noche es: nuestra fe será probada, pero Jesús trae paz a nuestras vidas. Seguimos adelante con lo que Jesús hizo en el mar de Galilea, ¿verdad? Dice el versículo 16 que al anochecer, estamos en Juan 6:16, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. En el Evangelio de Mateo 14:22 al 27 dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca mientras él despedía a la multitud. Recordemos que la multitud, cuando está hablando de la multitud, está hablando de aquellos que estuvieron presenciando el milagro de 2 peces, de 2 pececillos y 2 panes, y alimentó a esta cantidad de personas. Lo que nos da una pauta para seguir viendo cómo Jesús seguía afirmando la fe de sus discípulos,
porque Él conocía su corazón y quería que crecieran poniendo su fe cada vez más en Él. De manera que Jesús hizo a sus discípulos entrar al barco, da a entender la desgana de parte de ellos, pues, ¿verdad? Al momento de que Jesús dijo, métanse al barco, ¿verdad? Tal vez porque no querían separarse de su maestro y embarcarse y dejarlo solo, dejándolo a él solo en la montaña, o porque venían de la otra parte del mar hacia Capernaum. Sabrá Dios, ¿verdad? Pero hermanos, Dios nos ha dejado su palabra para que también nosotros, al ver estos acontecimientos sucedidos, veamos de manera humana, pero también divina, cómo es que Él ha obrado en el tiempo antiguo. Para que cuando nuestra fe sea aprobada, nosotros tengamos recursos de los acontecimientos sucedidos. Sabiendo cómo ha obrado el Señor en tiempos difíciles en toda persona que le sigue y le reconoce como Señor y Salvador de su vida. Le mandamos un saludo por ahí a Mari Aguilar también, a nuestra hermana Chelito, un saludo por allá. Chelito desde California nos está mandando saludos, ¿verdad? Entonces, sabiendo cómo ha obrado el Señor no cambia, el Señor es siempre igual. También obra de la misma manera en la vida tuya y en la vida mía, como obró en sus discípulos. Cuando tú crees en Jesús como Salvador de tu vida y te arrepientes de tus pecados, es cuando Dios rescata tu alma por la eternidad de la condenación que se avecina para todo aquel que no crea en Él. Por eso la necesidad de este mensaje, por eso se le llaman las buenas noticias de salvación para el ser humano. La salvación trae paz. Todos los que estamos escuchando en este momento, querido Radio Escucha, debes saber y anclar tu corazón a esto. Cuando Jesús viene a tu encuentro, no debes temer. Recíbele con gusto. Cuando escuches su palabra penetrar en tu corazón, no hagas caso omiso. Habla con Él y dile que verdaderamente crees lo que dice su palabra y que te dé la fe necesaria para entregar tu vida a su Hijo Jesucristo, o más bien, a Jesucristo, a Dios. Pídele que perdone todos tus pecados que has cometido para que seas lavado, limpiado, como dice su palabra, que obra en nosotros. Él hace una limpieza profunda, totalmente nos hace nuevas criaturas. Y de aquí en adelante comienzas a vivir una vida libre de esclavitud, de pecado que hay en este mundo lleno de corrupción, ¿verdad? De esta manera, Él se hará presente en los momentos más temerosos de tu vida y no te invadan las tinieblas ni la oscuridad. Veamos de qué manera lo describe Juan en la narración. Dice, versículo 17, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. ¿Qué estaba sucediendo aquí en este versículo? Entraron los discípulos a la barca y dice que iban cruzando el mar, y veamos el lugar donde se encontraban y hacia dónde se dirigían. ¿Cuáles eran las condiciones climatológicas en ese momento? Fíjense. Número 1, estaba oscuro. Los discípulos estaban envueltos en tinieblas, y no solo en tinieblas, bueno, en temor, ¿verdad? Porque cuando estamos en tremendas tinieblas, nosotros tenemos tremendo temor también. Notemos algo, la mayoría de los discípulos eran pescadores. Fíjense, es un dato importante. Estaban en el mar, pero no eran de la ciudad, ellos eran pescadores, conocían el mar de Galilea completamente, pero estaban temerosos. Sin embargo, esta tormenta sin duda era tenebrosa. Alguien de aquí de Lázaro Cárdenas que me está escuchando, por ahí mi radio escuchas en el auto del trabajo, ¿ha navegado mar adentro aquí en Lázaro o en cualquier mar 5 kilómetros o 6 kilómetros adentro? Yo no lo he hecho, pero tal vez alguien que nos esté escuchando, tal vez ha navegado ya 5 kilómetros o 6. Bueno, pues estos kilómetros eran los que estaban mar adentro los discípulos en este tiempo. Y no solamente estaban a 5 kilómetros adentro, sino que el peligro amenazaba. Tal vez alguien se puede identificar con 5 kilómetros en el mar, pero no en la situación que estaban, ¿verdad? En tormentas, o tal vez sí. Bueno, el peligro, dice que el peligro los amenazaba. No sé cuántos de los que me están escuchando en este momento han navegado en estas condiciones, pero
Aquí la Escritura describe de estas características. Y observa esto, querido radioescucha. No era un barco crucero que te da un tour por la bahía, ni tampoco era un día soleado con el techito en el bote y tu hielera a un lado, sino que era de noche, estaban en tinieblas, pero también una tormenta amenazaba su vida. Dice el versículo 18 que el mar comenzó a embravecerse. Se lo voy a leer. Dice: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. No registra cuánto tiempo estuvieron ahí, pero parece ser que sí llevaban un buen rato, porque salieron de Galilea de Tiberias cuando apenas oscurecía. De Galilea de Tiberias, el mar comenzó a embravecerse y se levantaba un gran viento que soplaba. Pero después de todo este tiempo de angustia y temor viene lo más maravilloso que podemos conocer en este mundo. Observe, ellos descubrieron algo maravilloso que llegó en el momento que más lo necesitaban. Tinieblas, tormenta, oscuridad, miedo, temerosos. Ellos no contaban con aquel Jesús. Tenían también que Jesús tenía potestad sobre toda la naturaleza de la tormenta y la tempestad. Veamos lo que dice el versículo 19. Dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que esto es 5 o 6 kilómetros, como ya les había dicho, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. La enseñanza de la imagen de Jesús sobre las aguas nos enseña una importante lección sobre la fe. Observen esto. Mateo 14, 28 al 31 nos hace ver otra imagen que Juan no relata. Solamente está plasmada en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Cuando Pedro le pide a Jesús que lo llame para caminar hacia él sobre las aguas, al comenzar a caminar Pedro caminó con fe, pero comienza a hundirse cuando duda y teme. Esta escena nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe firme en medio de las dificultades. Nosotros, como creyentes, debemos confiar plenamente en que Jesús está siempre presente para sostenernos y ayudarnos a superar nuestros miedos. La relación entre Jesús y sus discípulos y la historia de caminar sobre las aguas es un evento histórico que ha llevado, escuche bien, a mucha gente a afirmar su fe en Él y clamar a Él diciendo: sálvame, oh Dios. No sé cuánta fe tengas tú que me estás escuchando en este día, pero déjame decirte que en algún momento nuestra fe será probada y veremos en quién clamamos realmente. A pesar de que estaban en medio de una tormenta los discípulos, Jesús no solo los abandonó, sino que se acercó. Bueno, Jesús no los abandonó, sino que se acercó a ellos caminando sobre las aguas para demostrarles su poder y su amor incondicional. Esta historia nos muestra que Jesús siempre está presente en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles, y que hace saber que podemos confiar en Él para guiarnos y protegernos. Es importante traer a nuestra mente este relato de Jesús caminando sobre las aguas. Aunque ocurrió ya hace más de 2000 años, su mensaje sigue siendo importante en la actualidad. Esta imagen nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y confianza en Dios en medio de las adversidades. Y nos recuerda que, al igual que Jesús caminó sobre las aguas para estar cerca de sus discípulos, Él también se hace presente en nuestras vidas hoy, dispuesto a ayudarnos a superar cualquier desafío si confiamos en Él de todo nuestro corazón. Un saludo para allá, para María Dolores Domínguez también. Un saludito a mi hermana. Dios le bendiga, a mi hermana y tía también de la familia, ¿verdad? Un saludo por ahí. De manera que la escena de Jesús sobre las aguas en la Biblia tiene un significado simbólico que representa el poder y el control de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza. Es importante. Tenemos un Dios poderoso. Demostró su autoridad sobre todo y sobre toda circunstancia imposible para seres humanos.
Regresando a Juan, veamos lo que dice el versículo 6 al 19. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Tanto era el temor que tenían que ya no se acordaban que ellos ya habían conocido a aquel que había hecho varios milagros delante de ellos, de sus ojos, y era un ser fiel y palpable y confiable para sus vidas. Sin embargo, ¿qué pasó con estos discípulos? Se olvidaron de su Mesías. Juan el Bautista había dado testimonio de que él era el Cordero de Dios, quien quitaría el pecado del mundo. Ya habían presenciado muchos milagros. Acababan de presenciar un milagro digno de admiración en esa misma noche y no se acordaron de pedirle ayuda a él. Estaban temerosos en medio del mar, sin clamar absolutamente ni una sola vez a Jesús, hasta que Jesús se hizo presente a ellos. Cuando ya estaban a 5 kilómetros adentro del mar, Jesús vino a ellos, pero a ellos se les había olvidado que Él era el Salvador y que para Él todo es posible. ¿Esto les parece familiar? Se parece a nosotros cuando estamos en problemas, queremos resolver todo nuestras fuerzas, ¿cierto? Hasta el último dejamos a Dios. Pero Él dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Marcos agrega el detalle gráfico y emocionante, los vio fatigados luchando contra la tempestad, dice Marcos, ahí en 6:48. Usando todas sus fuerzas para combatir las olas y poder avanzar contra el viento, pero con poco resultado. Él vio desde la montaña y a través de la oscuridad de la noche, porque su corazón estaba del todo con ellos. Sin embargo, no quiso ir a su auxilio mientras no llegara el momento justo donde Él decidiera hacerse presente. Marcos 6:46 al 50 dice, después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, o sea que se fueron mar adentro, pero estaban fatigados, ¿verdad? Estaban fatigados. Y quería, dice, porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y se pusieron a gritar porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida Él habló con ellos y les dijo, no teman, tengan ánimo, yo soy. Él es nuestro Dios. No teman que yo soy. Qué maravillosa escritura, ¿verdad? Un saludo para mi hermano Rafa por allá que nos está escuchando por YouTube desde La Piedad, Michoacán, ¿verdad? Por allá. Saludos mi hermano, ya por allá, ¿verdad? La semana pasada estuvo con nosotros. Continuando con el tema, querido Radio Escucha, dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la madrugada, pero describe que Él caminaba sobre el mar. Hay una descripción en Job en cuanto a esto, que Él andaba sobre el mar. Es una profecía que iba a suceder esto, que el Mesías iba a hacer esto. En Job 9:8 describe lo que Dios haría y lo que puede hacer, porque para Él no existe nada imposible. Job describe como la prerrogativa distintiva de Dios. Dice, Él es el que extiende solo los cielos y anda sobre las alturas del mar. Las palabras de Agur en Proverbios 32 al 5 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Aquí tenemos las profecías de este acontecimiento. Dios es el que tiene el poder de encerrar los vientos en sus puños y de atar las aguas en un paño. Él se vuelve un escudo a los que en Él esperan. Él llegará en el momento justo para llevarte a pisar tierra firme en medio de la tempestad. Porque cuando Cristo llega a tu vida, la tormenta se calma. O tal vez en la mayoría de ocasiones la tormenta no se calme, como bien les comenté hace rato, pero el que se calma es el corazón del hombre. Habrá paz en medio de esa tempestad. Con Cristo en tu vida, la persona que pone su fe en Jesús tendrá paz en su corazón en medio de la tormenta.
sabiendo que Él es poderoso para resguardar a quien en Él ha confiado. Recuerda siempre, la salvación trae paz cuando Jesús viene a tu encuentro. No temas. Y bien, pues vamos a pasar a hacer una pequeña pausa para darles tiempo y regresamos con ustedes en un momento. Dios les bendiga. Buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda como todos los viernes su amigo y servidor Marcos Baltasar Díaz, esperando y todos se encuentren bien de salud y también esperando y orando que el alimento espiritual llegue derechito a nuestra alma, ¿verdad? Derechito a nuestra alma. Y si usted no es creyente, pues que llegue hasta su corazón para que Dios le muestre su gloria en esta noche y pueda usted saber quién es Dios con una convicción palpable en tu corazón. Les comparto el número de cabina. Si gusta mandarnos un mensaje, mándelo por favor aquí al número 753-100-7754 por número de WhatsApp 753-100-7754. O si quieres hacer una llamada audible aquí a cabina, pues puedes hacerlo al 753-53-71701. 71701 y con gusto atenderemos tu llamada. Les recuerdo también que estamos en diferentes plataformas, ¿verdad? Estamos en YouTube, en Facebook, estamos en podcast, también en Apple Podcast, en Spotify, Spreaker y Deezer también. En Amazon Music también audible, ¿verdad? En podcast. También desde nuestra página web también muchos se conectan. Por ejemplo, ¿cómo sirve esta página web? Pues esta página web, si tú no tienes el alcance o estás en otra ciudad que no es Lázaro Cárdenas, tú puedes meterte a la página web, al www.radiovida1051.com, y con eso tú puedes escucharnos en vivo desde donde quiera que te encuentres, México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, donde quiera que te encuentres desde esta página web. Les voy a repetir la página, www.radiovida1051.com, y con esta tú puedes, de hecho la puedes instalar la app en tu teléfono, descargarla y traerla ahí para cuando gustes escuchar como si fuera una radio. Y aparte tiene más beneficios, que tú puedes observar los programas, observar las programaciones, observar y puedes comunicarte también mandando mensajes a la cabina o cualquier situación que tú quieras comentar, ¿verdad? Bien, aquí les dejo estos datos y vamos a seguir adelante con este tema importante del día de hoy. El título de hoy, nuestra fe será probada, pero Jesús trae la paz a nuestras vidas. Estamos haciendo énfasis en la situación que vivieron los discípulos con el Señor Jesús en la tormenta allá en el mar de Galilea, después de presenciar el milagro de alimentar a más de 5,000 personas, ¿verdad? Entonces, nuestra fe será probada, y en esta prueba es cuando Cristo aparece. Cuando nuestra fe está es probada, normalmente Cristo se hace presente, y ahí es cuando se deja ver a tu vida. Él llegará en el momento justo. Dice el versículo 20 y 21, dice: mas Él les dijo, yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron, y la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esta es una diferente escena. Después del temor que ya han presenciado en medio del mar en la barca, ahora viene algo maravilloso y sorprendente que cambiará todo. Pero primero se llevan un gran susto al ver a Jesús caminar en el mar. Se acercaba al barco, mas como si quisiera precederlos. Marcos 6:48 dice que tuvieron miedo, dieron voces de miedo, pensaron que era un fantasma. Y Marcos 6:49 dice que les parecía primero como un punto oscuro que se movía sobre el agua, y luego como una figura humana. Pero en la oscura atmósfera tempestuosa, y ni soñado que podría ser su Señor, lo toman por un espíritu. Él dice que era un espíritu, como un fantasma es la traducción. Esto nos deja ver que Jesús estaba siempre al pendiente de ellos, pero ellos habían olvidado quién los había metido en la barca. Mas Él les dijo, yo soy, no teman.
Es aquí donde viene a ellos una palabra reconfortante en gran manera. En medio de la tormenta, imagínense, ver a este Salvador, quien hace milagros, quien calma la tempestad después de estos momentos. Sus primeros temores ahora se convierten en admiración y gozo. Cuando Cristo viene a tu auxilio, tú puedes palpar asombrosamente la obra que Él hace en ti. Y cada día recuerdas todas las cosas que Él ha hecho en tu vida. Y si no las recuerdas, debes traerlas siempre a memoria. Porque estas son las que alimentan a diario tu fe para que tu fe no caiga. Es increíble cómo nosotros podemos vivir situaciones sorprendentes donde Jesús se hace presente en nuestras vidas y al paso del tiempo olvidar lo que hizo por nosotros y seguir el camino equivocado. Es por eso que debemos siempre estar recordando y estudiando su palabra para llenarnos de su espíritu. Como dice Pablo, no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Su palabra es la que alimenta nuestra alma. Por eso el cristiano nunca debe dejar de alimentarse ni un solo día de la palabra de Dios. Porque la sangre y carne están vulnerables a olvidar las cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Sigamos adelante. Después de haberles dicho, yo soy, no teman, dice en Juan 6:21 que ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Fíjense lo que dice, ¿eh? La cual llegó enseguida a tierra donde iban. Estaban a 5 kilómetros. El apóstol Juan relata que después de haberlo recibido en la barca, este barco llegó enseguida a la tierra donde iban. Este es un milagro adicional, parece ser, porque como tal manifiestamente se relata y se halla solo en este evangelio. Mas todo lo que se quiere decir es que, como la tempestad fue calmada repentinamente, aquel barquito donde iban los discípulos fue impulsado por el poder secreto de Dios de la naturaleza. Se deslizó por las aguas tranquilas y mientras ellos estaban pasmados en admiración por lo sucedido, sin darse cuenta de su movimiento rápido, para su mayor sorpresa, enseguida se hallaron en el puerto donde se destinaban llegar. ¿Qué podemos aprender de este relato, querido Radio Escucha? La actitud de estos hombres, los discípulos del Señor, es idéntica a lo que a nosotros nos pasa en la vida. Por eso es importante poner atención a esto y fortalecernos y saber quién es nuestro Dios. Conociendo cómo obra y de qué manera se manejan los discípulos con temores y fortalezas. De modo que a nosotros estos relatos también nos sirven en estos tiempos, para afirmar nuestra fe cuando es probada. Nos sirven a nosotros en estos tiempos porque Dios no cambia en lo absoluto. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su misericordia es por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cómo podemos comparar esto en nuestras vidas en la actualidad? Cuando comenzó este relato vimos que ellos partieron de noche y se encontraban en medio de la oscuridad cruzando el mar de Capernaum. En ocasiones nuestra vida se tornará también oscura cuando naveguemos por el mar de nuestra vida. Y mientras estemos navegando por este mundo, vamos a ver venir sobre nosotros tormentas que se tornarán sumamente oscuras y confusas y en ocasiones nos envolverán las tinieblas. En ocasiones no vamos a poder ver con claridad lo que está enfrente de nosotros. Que cuando reaccionemos tal vez ya el viento nos haya llevado mar adentro, sin ninguna visibilidad hacia dónde dirigirnos. Estos hombres estaban a 5 kilómetros mar adentro y sin poder ver nada más que las tinieblas de la noche junto con lluvia y viento. Imaginen ustedes la magnitud en que se movían las aguas y de qué forma se levantaban las olas tratando de voltear el pequeño bote en medio del inmenso mar. Y yo pregunto, ¿acaso no nos hemos sentido alguna vez de esta manera? ¿Nos sentimos ahogarnos en medio de la tempestad deseando que alguien venga a nuestro rescate? En ocasiones se nos olvida que este mismo Jesús es el Hijo de Dios y es quien ya ha rescatado nuestra vida de la condenación de las tinieblas y por tal motivo no debemos temer.
Se nos olvida que Él tiene potestad sobre todo el mundo y aún de las tinieblas. Además, su palabra nos dice que ya nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable y ahora somos hijos suyos por la gracia infinita de Dios. Esto es a los que ya hemos conocido de Cristo. Él tiene el poder sobre el mundo, las tinieblas, los vientos y la tempestad, de modo que no debemos temer la tempestad que se avecina en el mar de nuestra vida. ¿Te ha pasado que muchas veces tú luchas y quieres seguir adelante contra la tempestad, pero lo haces en tus propias fuerzas y te olvidas de Dios? ¿Te ha sucedido? Él nos dice que Él es nuestro pronto auxilio, que clamemos a Él y Él se hará presente en tu vida cuando más lo necesites. Solamente tienes que depositar toda tu fe en Él y te aseguro que Él te responderá. Dios te hace saber cuando viene a ti y te dice al igual que a sus discípulos: no temas, que yo soy. En su palabra dice: no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Las palabras que le dijo a Josué, ¿verdad? Mateo 28 nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y lo que dice su palabra es cierto, querido Radio Escucha. Su palabra también dice que clames a Él y Él te responderá, y además te enseñará cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Te invito a atesorar estas palabras, no las pierdas, atesóralas en tu corazón, porque si lo haces, esto transformará completamente tu vida. Nuestra fe será probada, pero Jesús traerá paz a nuestras vidas. Dios es el que nos da los recursos y las fuerzas para salir adelante en el mar de la vida. Pero casi siempre nos sucede que ya hasta cuando tenemos el agua hasta el cuello, cuando ya estamos hundidos, nos estamos hundiendo mar adentro, es cuando clamamos y nos acordamos de Dios, como los discípulos. Nosotros, al igual que estos hombres en la barca, no sabían por dónde iba a llegar el auxilio. Estaban muy temerosos de la tormenta, el viento y la oscuridad. Y ellos estaban en el océano, por donde quiera que observaran, estaban 5 kilómetros mar adentro y no podían observar absolutamente nada más que tinieblas. Nosotros, querido Radio Escucha, hermanos, compañeros, a veces nos vemos hundidos en tierra firme. Lo cierto es que ya sea en mar o en tierra, Dios está presente en todos lados y tiene potestad, tiene el poder sobre todo lo que Él mismo creó. Otra cosa que podemos observar en este evento es que estos hombres del Señor, por el temor que ya tenían, desconocían a Jesús y creían estar viendo un fantasma que les hizo gritar atemorizados. No distinguían quién era el que venía hacia ellos. Esto nos muestra que su fe no estaba puesta en el Mesías. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Nos falta la fe que nos lleva a ver las maravillas de Dios. Dios, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Esto está en Hebreos 11:6. En estas circunstancias es donde nuestra fe es probada. Los discípulos habían estado apenas unas horas antes con Jesús presenciando los milagros con sus propios ojos. Habían presenciado un grandioso milagro donde los alimentos fueron enormemente multiplicados y aún así se olvidaron del Señor. Eso también nos muestra que la fe del hombre es muy poca. Por eso Jesús les dijo a sus mismos discípulos: hombres de poca fe. Esto me deja ver que lo tenían fuera de su corazón y de su pensamiento. Y esto nos debe llevar a examinarnos a nosotros, los que nos llamamos seguidores de Jesús, los cristianos. ¿Qué tan profundo de nuestro pensamiento y corazón tenemos a Dios verdaderamente? ¿Se ha examinado eso? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué tan profundo en nuestro pensamiento y nuestro corazón tenemos a Dios verdaderamente? En conclusión, querido Radio Escucha, nuestra fe debe estar siempre puesta en Dios, el cual es el autor de la vida y de todo lo que existe sobre la faz de la tierra.
Dios está presente siempre muy cerca de ti, pero Él quiere que le reconozcas en tu vida. No solo en las tormentas y aflicciones que pases en esta vida, sino también en los triunfos y en los logros que tienes por su gracia y misericordia. Dios debe ser alabado por siempre y para siempre, porque Él merece toda la gloria y toda la honra, y nuestra fe debe siempre estar puesta solo en Él. Si tú estás pasando por alguna tormenta o te sientes ahogar en alguna situación, toma en cuenta que Dios conoce tu situación y tu corazón, y que al ponerte en sus manos, ten por seguro que Él obrará de acuerdo a su voluntad, y su voluntad siempre es buena para con nosotros. Él es bueno. Sin ninguna duda, Él se dejará ver con claridad en tu vida y te hará ver que Él estará contigo hasta el fin del mundo. No temas, que yo soy, te dirá. No pierdas nunca la fe, sigue creyendo y sigue esperando en Él. Dios se dejará ver en el momento justo y necesario de tu vida. En ese momento experimentarás que tu corazón se llena de paz en medio de la tormenta, y Él te dirá: no temas, hijo o hija, que yo soy. Porque lo que viene de Dios trae paz siempre a tu alma. Si usted aún no ha puesto su fe en Jesús, te invito a hacerlo esta misma noche. Habla con Él y dile cuánta necesidad tienes que Él venga a tu vida. Dile que te ves pecador y que sin Él nada puedes hacer. Que te arrepientes de cómo has manejado las cosas sin Él hasta ahora, y que Él sea el que reine en tu corazón desde este momento. Si lo haces, ciertamente Él sin duda te responderá. Ha sido un verdadero placer poder llegar hasta donde te encuentras. Se despide de ustedes un servidor, Marcos Baltasar Díaz, deseando siempre que la paz de Cristo more siempre en sus corazones. Dios les bendiga, nos vemos las próximas semanas. Espero que este mensaje nos ayude a comprender y a tener esa fe puesta siempre en Jesús. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches. Al que mi alma anhela tanto por llegar. Hemos concluido con otro programa más de nuestro diario vivir en la serie Caminando con Cristo. Te invitamos a que nos escuches en nuestra próxima emisión, viernes 8 de la noche por Radio Vida 105.1 FM, y que la paz de Cristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.